Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya el programa Punto de Vista, como siempre con temas de interés nacional. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema que se ha vuelto tema de tertulia, tema de conversación, de análisis, de diálogo y, por qué no decirlo, también un tema viral. Es un tema que nos compete a todos los latinoamericanos y es precisamente sobre el plebiscito realizado el pasado domingo en Colombia, sobre los acuerdos de paz. Los resultados son más que evidentes, pero para conocer detalles sobre este tema que es importantísimo, vamos a conversar con nuestro invitado a la mañana de hoy, el doctor Edgar Gutiérrez, analista político, ex canciller de la República y director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Doctor Gutiérrez, como siempre, un gran gusto saludarlo. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación y siempre es un gusto estar acá con su audiencia. Doctor, el tema es interesante y qué bueno que se esté con nosotros para darle una lectura a lo que está ocurriendo, porque hoy todo el mundo habla del plebiscito del domingo, ¿verdad? Algunos dicen que fue un fracaso de medios de comunicación, de encuestadora, del sector político. Incluso hoy días muchos comentan el triunfo del no en el plebiscito y ni siquiera lo han leído. Es más, ni siquiera tienen idea de qué es lo que se está planteando en los acuerdos de paz. Así que desde su punto de vista y para contextualizar a los oyentes, ¿qué lectura le da de manera preliminar a lo ocurrido el domingo en Colombia? Bueno, para empezar, decir que el resultado tan ajustado, pero primero el resultado a favor del no, luego el resultado tan ajustado es algo que sorprendió a propios y extraños. Sorprendió a los del sí en Colombia y también sorprendió a los del no. Los que postulaban el no tampoco esperaban ese resultado. La comunidad internacional, que se había volcado plenamente a respaldar los acuerdos de paz y que poco más de una semana había asistido a la firma de los acuerdos, también quedó sorprendida con estos resultados. Ahora, y bueno, como usted bien dice, las encuestas arrojaban una diferencia relevante, o sea, en promedio 60-65% a favor del sí, lo cual ya representaba prácticamente 2/3 partes de la población. Y usted bien ha dicho al introducir el tema, tenemos que hacer una lectura primero del resultado, pero segundo de lo que está pasando a partir de ese resultado, porque lo que ha sucedido, por ejemplo, ayer, las movilizaciones convocadas por estudiantes universitarios de todas las universidades de Colombia, particularmente en Bogotá, ha sido algo que tampoco se esperaba. Unidos el sí y el no por la paz de Colombia, y eso da también un mensaje a la sociedad colombiana y al mundo, de la misma manera que da un mensaje el hecho de que los referentes políticos de Colombia, irreconciliables por ataques mutuos y demás, por ejemplo el presidente Santos y el expresidente Uribe, se han reunido durante 2 horas y han, claro, el acuerdo va a ser complicado, pero han reconocido mutuamente que ambos tienen voluntad de diálogo. Expresidentes que también son referentes allá, como el expresidente Samper y el expresidente Pastrana, que también habían estado divorciados, se han reunido, y es decir, hay lo que ha provocado el no es quizá mucho más interesante de lo que hubiese provocado el sí. La sociedad colombiana, yo le tengo una admiración tremenda porque durante los años más duros del conflicto armado y de la guerra del narco, cuando sufrían atentados terroristas en restaurantes y centros comerciales en plena Bogotá, en pleno Medellín, la sociedad siempre salió a las calles a desafiar el terror. Es una sociedad con una autonomía, con una dinámica, una vibración muy particular. Yo digo, siempre admiro esa sociedad porque ha sido un motor de transformación y ahora lo está demostrando. ¿Cómo se explica lo de la ganancia del no, aunque sea por una mínima diferencia? Los términos del acuerdo.
la sociedad colombiana quiere la paz, pero no estaba de acuerdo con los términos que para algunos era sinónimo de impunidad, de premio para quienes causaron tanto dolor a muchos sectores. Cuando uno ve el mapa de Colombia, donde triunfó el no y donde ganó el sí, se parece mucho al mapa nuestro de 1999, cuando se sometió a una consulta popular también ciertas reformas a la Constitución, y era claro, en el 99 nuestro, las zonas del conflicto armado dijeron sí, y las zonas que habían estado alejadas, al menos durante la última generación, dijo no. Lo mismo pasó esta vez con Colombia. Las zonas del enfrentamiento más golpeadas por la guerra más larga de América Latina, 52 años, dijeron sí, y los centros urbanos, las zonas que no habían sufrido en carne propia, por lo menos en los últimos años, dijeron no. ¿Qué conclusión nos deja esto? Yo creo que los mismos colombianos nos están dando la respuesta. La negociación de la paz tiene que involucrar a más partes. No es solo el gobierno ni la guerrilla. Hay que abrir la mesa a los que expresan no, y hay que escuchar su propuesta. Y entonces, abriendo una mesa tripartita y digamos que quitándole el sello de que esto es una oferta de paz del gobierno, un gobierno que por cierto ha perdido respaldo, el gobierno del presidente Santos tiene una aceptación por debajo del 20%. Entonces no, tampoco era muy popular. A veces, como estamos acostumbrados a votar por nombres, por rostros, cuando se vota por algo abstracto, eso nos pasó aquí también en el 99. La gente andaba buscando en la boleta dónde está la cara del candidato, ¿verdad? Entonces tiende a asemejarse mucho la oferta, la propuesta con el gobierno, y a veces el resultado es, o la respuesta de la población es no al gobierno, y no se está refiriendo tanto al contenido. Interesante. Y también nos acompaña vía telefónica el doctor Roberto Wagner de la Universidad Francisco Marroquín, cuyo punto de vista sobre este tema vamos a conocer. Doctor, qué gusto saludarlo, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, ¿cuál es su punto de vista sobre lo ocurrido el pasado domingo en Colombia, donde triunfa el no? Algunos cuestionan que el no silencioso fue el que triunfó, pero también cuestionan que el 62% de los ciudadanos se abstuvieron, lo cual significa, dicen, que apenas el 19% que votaron por el no decidieron el resultado. Bueno, yo diría que lo primero e interesante es venir y ver cómo precisamente prácticamente todas las encuestas, prácticamente los medios de comunicación giraron en torno a lo que fue una campaña profundamente mediática de parte del gobierno, una campaña que en un momento dado no solo minimizó, sino que incluso desprestigió lo que fue la postura de aquellos que se oponían a estos acuerdos. Y entonces yo creo que la forma en la que se llevó a cabo, se interpretó lo que iba a ser una tendencia a favor del sí, pues es la primer gran sorpresa, ¿no? Digamos, cómo realmente fallan las encuestas, cómo realmente el gobierno hace una muy mala medición de proyección de cómo podría salir el voto, y eso pues genera precisamente un rechazo a los acuerdos propuestos, un rechazo que refleja, y estoy de acuerdo con lo que se mencionaba antes, que refleja el inconformismo de muchísimos colombianos ante lo que ellos consideraban que era precisamente más ventajas para las FARC que una situación más justa, por decirlo así, un mejor reconocimiento en donde las palabras de Timochenko Londoño, el líder de las FARC, de un perdón no fueron suficientes. O sea, se busca definitivamente más que eso. Y por otro lado, el abstencionismo también hay que leerlo en su justa dimensión. El abstencionismo, por un lado, también se toma como un rechazo, pero un rechazo también a lo que fue
a lo que es la clase política, a lo que es la forma en la que los políticos plantean este tipo de referéndums. O sea, hasta qué punto ese 67% de colombianos vinieron y sintieron, estos son unos acuerdos que se centran en el gobierno y las FARC, y no son unos acuerdos que son para todo el pueblo colombiano. Y entonces desde ese punto de vista creo yo que, digamos, esas son algunas de las lecturas, siento yo, que podemos obtener de lo que fue este plebiscito. Interesante. Ahora, doctor Gutiérrez, algunos se cuestionan realmente el tercer protagonista en esto, que es prácticamente las FARC. Indican que, y lo denominan como que era la paz de la impunidad, porque los máximos comandantes de la FARC no iban a pagar cárcel según lo acordado en la justicia especial. Incluso se menciona a Human Rights Watch, conocedores de la realidad colombiana, desde hace décadas, que ya han identificado incongruencias en el acuerdo y el derecho internacional, en particular en relación al castigo y reparación de crímenes de guerra. Sí, es un poco el debate que tuvimos en Guatemala también con los acuerdos de paz. Ustedes recordarán que poco antes de la firma definitiva de los acuerdos, del 29 de diciembre del año 96, se promulgó una ley de reconciliación nacional. Y esta ley era pues prácticamente una amnistía para las partes, pero se tuvo que excluir los crímenes de lesa humanidad, es decir, aquellos que están contemplados en la Convención de los Derechos Humanos, de la cual Guatemala y también Colombia en este caso son parte, y forma, cuando uno ratifica una convención de esta naturaleza, según nuestra propia Constitución, pasa a ser una ley interna. Y cuando se refiere a derechos humanos, aunque aquí hay una pequeña controversia, pero literalmente la Constitución dice tiene preeminencia cuando se trata de derechos humanos. Entonces, hay delitos, crímenes de guerra, como la tortura, como la desaparición forzada, como el genocidio o deberes contra la humanidad, que no pueden ser amnistiados. Y Colombia pasó por alto este punto. Y allí había pues una incongruencia con las responsabilidades y los deberes que el Estado asume frente a la comunidad internacional, pero también frente a su propia sociedad. Interesante. Ahora, doctor Wagner, desde su punto de vista, ¿qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante? Es más, el presidente Santos ya ha dicho que hay una zona gris, así la define, que no se puede prolongar en el tiempo porque sería riesgoso. Ayer precisamente se reúne el presidente Santos con el conservador Andrés Pastrana. Pastrana dice, distinto a lo que mucha gente pensaba, la victoria del no unió al país. Ahora el 98% de los colombianos está en favor del sí. Quien planteó además que mucha de la responsabilidad de aquí en adelante será para las FARC. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo primero también veo muy positivo los cambios, las actitudes que se han tomado después del no. Siento que ahora, yo siento que ha habido más humildad de parte del gobierno colombiano en reconocer, en darle su lugar a los actores que se oponían a estos acuerdos, que lo dijeron muy bien, que fueron muy claros en venir y decir, nosotros no nos oponemos a la paz, lo que nos oponemos es a estos acuerdos en específico. Y entonces yo creo que estamos en una situación en donde se tienen que tomar en cuenta no solo lo que es el gobierno, aquellos que se opusieron al no, también el papel de las víctimas, ¿no? Porque yo creo que es que muchas veces para nosotros es muy fácil, y para muchos analistas es a veces fácil venir y tratar de interpretar estos números, estos procesos, pero hay que hacer un esfuerzo por ponerse en los zapatos de las víctimas, ¿no? Y de las personas que simple y sencillamente, y tanto aquellos que ya se encontraron en una situación desesperante y decían sí, que se acabe esto, y aquellos que dijeron, bueno, no, yo no estoy dispuesto a acordar esto con los beneficios que se interpretan, se le están dando a las FARC. Definitivamente son las FARC las que tienen ahora donde la pelota está en su cancha, por decirlo así. Son las FARC las que tienen ahora que venir y ver y reaccionar de acuerdo, o sea, manteniéndose en la mesa, porque tienen muchísimo que perder si no lo hacen así.
pero va a ser muy interesante y va a ser muy complicado, yo concuerdo, cómo es que se van a tratar estos puntos, porque el punto de la justicia definitivamente es el más difícil, y esta noción que se planteaba en donde voluntariamente aquellos que cometieron crímenes y abusos iban a presentar, y si se presentaban voluntariamente a reconocer los mismos, entonces el trato iba a ser, digamos, el trato de la justicia transicional iba a ser diferente. Esta situación es, creo yo, algo que definitivamente rechazaron los colombianos, y va a ser muy interesante ver cómo se renegocian estos puntos, ¿no? Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy.